Espero que estén muy bien. Así que estamos hoy en este día de lectura, ya día 26, así que un saludo para los que se van a ir sumando, los que van a ir apareciendo en este tiempo. De a poquito me quiero fijar a ver cómo, cómo es usar auricular, todavía nunca había usado acá en estos tiempos de lectura, así que un saludo para los que se van pasando. Mi nombre es Gonzalo Benítez, soy de Gleu, de Buenos Aires. La idea es juntos compartir un tiempo en el que leemos la Biblia, la versión nueva Biblia Viva, así que leemos juntos esta versión de la Biblia. Un saludo ahí a los que se van a ir sumando. Vamos a hacer ya mismo una oración. Estoy probando cómo es usar auricular, en un momento me lo voy a poner, pero más adelante porque me da vergüenza. Pero vamos a hacer juntos una oración y comenzamos con este tiempo, ¿sí? Así que un saludo para los que se van pasando. Así que saludos ahí para Milagros. No sé si es, bueno, Milagros dice Fernand, no sé si será Fernández o... Bueno, ahí está un saludo también para Avi Sánchez, para las personas ahí que se van sumando. Ahí nos dice buenas noches, bendiciones, así que gracias Avi. Muchas bendiciones para vos, gracias por estar ahí. También saludos para varias personas que están ahí presentes, las menciono. Mario Mar, Anto Minuet, Joel y Bemps. Y bueno, y la gente que sigue pasando ahí. Así que vamos a hacer juntos una oración y comenzamos con este tiempo de lectura, ¿sí? Papá, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de leer en este momento tu palabra y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero, a ver, hago una pregunta. A ver, voy a tratar de ponerme a ver cómo se escucha. A ver si... No. Bueno, no, escuchar no escucho nada, pero quiero saber si se escucha bien lo que yo estoy diciendo. Porque si se escucha bien, creo que eso está bueno. Porque antes capaz tenía que acercarme, gritar, hablar muy fuerte o algo así. Capaz con esto ayuda un poquito. Pero admito que escuchar se escucha re mal. No pensé que se iba a escuchar tan mal. Se escucha todo trabado. Eso sí. Pero no sé cómo escuchan ustedes la voz. Pero bueno, tenemos que leer, estamos leyendo juntos el libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 9, es lo que nos toca leer hoy. Así que no sé si quizás ahí, saludos para Adriana, saludos para Miyamura, argentino. Dice Avi, ¿se escucha bien? Hay una consulta. ¿Se escucha mejor así o sin el auricular, como se venía escuchando antes? ¿O así se escucha un poquito mejor? Esa quizás sería la pregunta. Em, Así que bueno, tenemos que leer juntos Primera de Reyes, versión Nueva Biblia Viva. Esa es la versión que estamos leyendo juntos. Y tenemos que leer algunos capítulos. También leemos unos salmos. Qué bueno. Excelente. Gracias, Avi. Y bueno, así que no me voy a poder poner los auriculares porque se escucha re mal. Pero lo que sí vamos a hacer... pero creo que hay una opción que dice para que yo no escuche mi voz. Eh, Ahí está. Ahí creo que... No, pero igual lo dejo así. Lo dejo así. Ahí supongo que se sigue escuchando el micrófono. Cualquier cosa que no se escuche o algo, me avisan o me avisas, Avi, y te agradecería un montón. Saludos para Eri Leiva, Osvaldo M, saludos para Damari G y las demás personas que siguen ahí, Nicolás Vega, Isaías Riguero, Roxy, saludos para todos. Así que vamos a leer juntos la Biblia, versión nueva, Biblia viva. Y dice de la siguiente manera, Primera de Reyes capítulo 9, así que comenzamos con la lectura en este momento y dice de la siguiente manera. Comenzamos. Dice así: Cuando Salomón terminó de edificar el templo del Señor, la casa del rey y todos los edificios que se propuso construir, se le apareció el Señor por segunda vez. La primera vez fue en Gabaón, y le dijo: He oído tu oración y he santificado el templo que has edificado, y he puesto mi nombre en él para siempre. Continuamente velaré sobre él y me gozaré. Y si tú vives en honestidad y verdad, como tu padre David, obedeciéndome siempre, haré que tus descendientes sean reyes de Israel para siempre, tal como prometí a David tu padre, cuando le dije: uno de tus hijos será siempre rey sobre el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus hijos se apartan de mí y adoran a dioses extraños y no obedecen mis leyes, yo arrancaré al pueblo de Israel de esta tierra que les he dado. Los arrancaré de este templo que he santificado para mi nombre y los echaré fuera de mi vista.
E Israel será el centro de las burlas de las naciones, ejemplo y proverbio de un desastre repentino. Este templo se transformará en un montón de ruinas, y todo el que pase quedará asombrado y se burlará preguntando: ¿por qué el Señor ha hecho esto a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque el pueblo de Israel abandonó al Señor su Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto, y adoraron a otros dioses en lugar de adorarlo a Él. Por esta razón el Señor ha traído todo este mal sobre ellos. Al final de los 20 años que tardó la construcción del templo del Señor y su propia casa, Salomón le dio 20 ciudades de la tierra de Galilea al rey Hiram de Tiro, a manera de pago por el cedro, el pino y el oro que le había provisto para las construcciones. Hiram vino de Tiro para ver las ciudades, pero no le gustaron, así que le reprochó a Salomón: ¿qué clase de trato es este, hermano mío? Esas ciudades que me has dado no valen nada. A esa región Hiram le puso el nombre de Kabul, desierto, y así se conoce hasta hoy. Hiram le había enviado a Salomón 3.960 kilos de oro. Salomón había establecido como trabajo obligatorio la edificación del templo del Señor, de su propia casa, del terraplén, del muro de Jerusalén, así como la reconstrucción de la ciudad de Gazor, Megiddo y Geser. Geser fue la ciudad que el rey de Egipto conquistó e incendió, dando muerte a los cananeos que allí vivían. Más tarde, cuando su hija se casó con Salomón, se la dio como regalo de bodas. Por eso Salomón reedificó Geser junto con Bet Jorón, la de abajo, Balat y Tadmor, que está en el desierto. También edificó ciudades para almacenar alimentos, ciudades en las que guardaba sus carros de guerra, ciudades que sirvieron de habitación para sus jinetes y conductores de carros, y ciudades diversas cerca de Jerusalén, en la montaña del Líbano y en todo lugar de su dominio. Salomón implantó el trabajo obligatorio para los que sobrevivieron de las naciones conquistadas: los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Como el pueblo de Israel no había podido expulsarlos por completo en el tiempo que invadieron la tierra y la conquistaron, ellos continuaron viviendo allí como esclavos hasta este día. Salomón no obligó al trabajo forzado a los israelitas, pues eran sus hombres de guerra, sus siervos, sus príncipes, sus conductores de carros y jinetes. Había también 550 hombres de Israel que eran supervisores de quienes estaban obligados a trabajar. El rey Salomón trajo a la hija del faraón de la ciudad de David, sector viejo de Jerusalén, a las nuevas habitaciones que había edificado para él. Luego edificó el terraplén. Después que se terminó de construir el templo del Señor, Salomón ofrecía holocausto y sacrificio de paz 3 veces al año en el altar que había edificado al Señor. También ofrecía el incienso en él. El rey Salomón mandó a construir una flota de barcos en Esión-Geber, cerca de Elat, en la región de Edom, a orillas del Mar Rojo. El rey Hiram le proporcionó navegantes experimentados para que acompañaran las tripulaciones de Salomón. Fueron a Ofir, de donde regresaron con unos 14.000 kilos de oro para el rey Salomón. Muy bien, saludos para los que se siguen sumando. Así que muy bien, estamos leyendo juntos el libro de Reyes. Vamos a leer el capítulo 10 y dice de la siguiente manera: Cuando la reina de Sabá oyó acerca de la forma maravillosa en que Dios había bendecido a Salomón con sabiduría, decidió ir a probarlo con algunas preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una larga caravana de camellos cargados de especias, oro y joyas. Al ver a Salomón, le hizo todas las preguntas que había preparado. Salomón le respondió todas las preguntas, por más difíciles que fueran, pero el Señor le daba las respuestas correctas, porque el Señor, perdón, le daba las respuestas correctas en cada caso. Pronto comprendió ella que todo lo que había oído acerca de la gran sabiduría de Salomón era cierto. También vio el hermoso palacio que él había edificado. Y cuando vio los deliciosos manjares sobre su mesa, el gran número de servidores y criados que estaban vestidos con uniformes espléndidos, los coperos y los muchos sacrificios que ofrecía el Señor, quedó completamente maravillada. Entonces le dijo a Salomón: todo lo que he oído en mi país acerca de tu sabiduría y de todas las cosas maravillosas que estás haciendo son verdaderas. Yo no lo creí hasta que vine, pero ahora lo he visto por mí misma. Ahora me doy cuenta de que lo que se me había dicho no era ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad superan todo lo que conozco. Tu pueblo es feliz y tus criados están contentos, pero ¿cómo podría ser de otra manera? Pues ellos están aquí día tras día escuchando tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que te escogió y te puso en el trono de Israel. Cuánto amor le tiene el Señor a Israel, que le ha dado un rey como tú, y tú le das a tu pueblo un gobierno justo y bueno. Entonces entregó al rey un presente: 3.960 kilos de oro, además de grandes cantidades de especias y piedras preciosas. En realidad fue el presente más grande de especias que el rey Salomón recibió. Cuando los barcos del rey Hiram llegaron de Ofir cargados de oro para Salomón, también llevaban grandes cantidades de sándalo y piedras preciosas. Salomón usó el sándalo para hacer columnas para el templo del Señor y la casa real, y para hacer arpas y liras para el coro. Nunca antes ni después ha habido una provisión similar de maderas preciosas. A cambio de los regalos que la reina de Sabá le trajo, Salomón le dio todo lo que ella pidió, además de los presentes que él ya tenía para ofrecerle.
Entonces ella y sus siervos regresaron a su tierra. Cada año Salomón recibió unos 22.000 kilos de oro, además de los impuestos y de las ganancias obtenidas del comercio con los reyes de Arabia y de otros territorios vecinos. Salomón hizo que parte del oro fuera batido para hacer 200 escudos grandes, cada escudo pesaba unos 6,5 kilos de oro, y 300 escudos pequeños de 1,5 kilos de oro cada uno, y los puso en su casa llamada Bosque del Líbano. También hizo un gran trono de marfil y lo recubrió con oro puro. Tenía 6 gradas, el respaldo era redondo y tenía brazos, y un león estaba parado a cada lado. Había 2 leones en cada grada, 12 en total. No había otro trono en el mundo tan espléndido como aquel. Todos los vasos del rey Salomón eran de oro macizo, y en el bosque del Líbano toda la vajilla estaba hecha de oro puro. No usaban la plata, porque no se consideraba de mucho valor. El rey Salomón tenía su flota mercante en sociedad con el rey Hiram, y cada 3 años llegaba a los puertos de Israel un gran cargamento de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así que Salomón era el rey más rico y más sabio de todos los reyes de la tierra. Grandes hombres de muchas tierras venían a entrevistarse con él y a escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Le traían a Salomón un tributo anual de plata y oro, de las hermosas armas, perfumes, caballos y mulas. Salomón edificó un gran establo para sus caballos, en el cual metió un gran número de carros de guerra y caballos. Llegó a tener 1.400 carros y 12.000 caballos que mantenía en sus caballerizas y en Jerusalén. La plata era tan común como las piedras en Jerusalén en aquellos días, y el cedro no tenía más valor que el sicomoro común. Los caballos de Salomón eran traídos de Egipto y de Cilicia, donde sus agentes los compraban al por mayor. Un carro egipcio entregado en Jerusalén costaba 600 piezas de plata, y los caballos 150. Luego muchos de estos eran vendidos a los reyes de los hititas y de los sirios. Muy bien. Saludos ahí para los que se siguen sumando en este tiempo. Estamos leyendo Primera de Reyes, en este caso capítulo 11, versión Nueva Biblia Viva. Saludos para Jenny, también para Dami, saludos para María y para Daniel. Saludos ahí para los que están presentes en este tiempo de lectura. Una vez más menciono a Vi Sánchez, Jenny, JP 26, Dami Ferreira, María Diarte y Daniel Gustavo. Así que un saludo. Leemos juntos, entonces, dice de la siguiente manera. María Diarte dice: muchas bendiciones, pastor, gracias por compartir la palabra de Dios, gracias a usted por estar presente, así que muchas bendiciones. Así que bueno, saludos ahí para Dami, que nos dice buenas noches, bendiciones. Saludos también para Graciela Orellana y la gente que se sigue sumando, que sigue pasándose a este tiempo de lectura. Así que dice de la siguiente manera. Primera de Reyes capítulo 11. El rey Salomón, además de la princesa egipcia, tuvo muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Así que provenían de pueblos de los cuales el Señor claramente había ordenado a su pueblo: no se casen con mujeres de esos pueblos, porque ellas los guiarán a adorar a sus dioses falsos. No obstante, Salomón no obedeció. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y ellas hicieron que su corazón se apartara del Señor, especialmente en su vejez. Fue así como sus mujeres los llevaron a adorar a sus ídolos, en vez de confiar completamente en el Señor, como David su padre había hecho. Salomón adoró a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el dios abominable de los amonitas. Salomón pues hizo claramente lo malo, y se negó a seguir al Señor, así que no siguió el ejemplo de su padre. Llegó a edificar un santuario, qué feo, ¿no?, en el monte que está frente a Jerusalén, para Quemos, el depravado dios de Moab, y otro para para Moloc, el ídolo abominable de los amonitas. Estas cosas hizo Salomón para sus esposas extranjeras, para que ellas pudieran ofrecer incienso y sacrificios a sus dioses. El Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, pues aunque se le había aparecido 2 veces para advertirle que no debería adorar a otros dioses, Salomón no hizo caso. Por eso el Señor le dijo: puesto que no has guardado mi pacto y no has obedecido mis leyes, les quitaré el reino a ti y a tu familia, y se lo daré a uno de tus servidores. Sin embargo, por amor a tu padre David, no lo haré mientras estés vivo. Le quitaré el reino a tu hijo, y aún así permitiré que sea rey de una tribu, por amor de David y por amor de Jerusalén, mi ciudad escogida. El Señor hizo que Hadad, el edomita, que era miembro de la familia real de Edom, se fortaleciera y se convirtiera en enemigo de Salomón. Años antes, cuando David derrotó a los edomitas, Joab, que era el jefe del ejército de Israel, fue a Edom para sepultar a sus hombres muertos en batalla. Aprovechó la ocasión para dar muerte a casi todos los varones del país. 6 meses se quedaron Joab y sus soldados en Edom, y acabaron con todos los varones edomitas. Tan solo Hadad, que en ese tiempo era un muchacho, logró escapar a Egipto, junto con algunos funcionarios que habían servido a su padre. Salieron de Madián y fueron a Param, donde otros se les unieron y los acompañaron a Egipto. Allí el faraón les dio una casa, alimentos y tierras.
Hadad se convirtió en uno de los amigos más íntimos del faraón, y este le dio por esposa a la hermana de la reina Tápenes. Ella le dio un hijo, que fue llamado Genubat, que creció en el palacio del faraón, entre los mismos hijos del faraón. Cuando Hadad supo, en Egipto, que David y Joab habían muerto, pidió permiso al faraón para regresar a Edom. ¿Por qué?, le preguntó el faraón. ¿Qué es lo que te falta aquí? ¿En qué te hemos defraudado? Todo es maravilloso, contestó, pero aún así me gustaría regresar a mi tierra. Otro de los enemigos de Salomón, a quien Dios levantó con poder, fue Rezón, hijo de Eliadá. Rezón fue un supervisor de Hadad-Ezer, rey de Sobá, pero lo abandonó y huyó del país, organizó una banda de delincuentes y se convirtió en su jefe. Cuando David le mató a alguno de sus hombres, Rezón se trasladó a Damasco y se quedó a vivir allí. Fue de ese modo que Rezón llegó a ser rey de Siria. Durante todo el reinado de Salomón, Rezón fue enemigo de Israel, de modo que al daño que le causaba Hadad a Israel se unió el de Rezón. Otro jefe rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, que pertenecía a la tribu de Efraín y vivía en Seredá. Su madre era Serúa, una viuda. Este es el relato de su rebelión. Salomón estaba edificando el terraplén para reparar los muros de la ciudad de David. Jeroboam era muy capaz, y cuando Salomón vio que era muy activo y valeroso, lo encargó de vigilar el trabajo obligatorio de los descendientes de la tribu de José. Un día, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo, que se había puesto una túnica nueva para la ocasión, lo encontró y lo llamó para conversar con él. Cuando los dos hombres estuvieron solos en el campo, Ahías partió su túnica nueva en 12 partes y le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, dice: partiré el reino de manos de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, pero le dejaré una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la que he escogido por sobre todas las otras ciudades de Israel, porque Salomón me ha abandonado y ha adorado a Astarte, la diosa de los sidonios, a Quemos, el dios de Moab, y a Moloc, el dios de los amonitas. No ha seguido mis caminos y no ha hecho lo que considero justo. No ha guardado mis leyes y mis órdenes en la forma en que su padre David lo hizo. Sin embargo, no le quitaré el reino ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y que obedeció mis mandamientos. Dejaré que Salomón reine por el resto de su vida, pero le quitaré el reino a su hijo y te entregaré a ti 10 de las tribus. Su hijo quedará con la tribu restante. De modo que los descendientes de David continuarán reinando en Jerusalén, la ciudad que yo escogí, para que sea el lugar en que se rinda culto a mi nombre. Yo te pondré en el trono de Israel y te daré poder absoluto. Si escuchas lo que te digo, andas en mis caminos y haces lo que yo considero recto, obedeciendo mis mandamientos, tal como mi siervo David lo hizo, te bendeciré, y tus descendientes gobernarán en Israel para siempre. Una vez hice la misma promesa a David, pero por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Salomón trató de matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto y le pidió refugio al rey Sisac y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. Todo lo relacionado con el reino de Salomón y su sabiduría está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén 40 años y cuando murió fue sepultado en la ciudad de su padre, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Bendiciones para Roxana, dice la pastor, bendiciones. Hay algo muy interesante para contar, lo menciono ahora y ya seguimos leyendo. Bueno, algo lindo que me viene ahora nomás para mencionar son las características de Jeroboam. Dice que era una persona muy capaz. No solamente eso, sino que era muy activo y valeroso. Qué tremendo, ¿no? Qué lindas características. Dios se fijó en esta persona. Pero lo que sí destaco y quiero mencionar era el hecho de que... bueno, que acá no lo tenemos, pero... bueno, esto era lo que quería mencionar, que acá en Reyes se nos cuenta que la vida al final de Salomón termina en idolatría, pero Crónicas, que es un libro muy bonito, muy lindo, y no cuenta esto, sino que menciona el final de su vida de otra manera, como si fuera bueno, sin idolatría, sin estas cosas. Entonces, simplemente menciono eso porque hay cosas que Crónicas no menciona. Crónicas, por ejemplo, no menciona el pecado de David con Betsabé. ¿Vieron todo eso que sucede? Simplemente menciona que David, en el tiempo de la guerra, se quedó en el palacio y luego fue a ponerse la corona y luego tuvo un hijo con Betsabé. No cuenta eso malo, como así tampoco cuenta esto malo de él. Simplemente lo dejo ahí para que quede en el corazón y lo puedan seguir meditando, pero es algo muy bonito, ¿no? Ahora sí seguimos leyendo y dice Primera de Reyes capítulo 12, la proclamación de Robán cuando como rey se celebró en Siquem. Todos los israelitas asistieron a la ceremonia de coronación. Jeroboam, que todavía estaba en Egipto, a donde había huido
del rey Salomón, se enteró de la muerte de este y de la coronación de Roboam por medio de sus amigos. Entonces las tribus del norte de Israel le pidieron que fuera con ellos a Siquem. Así que Jeroboam y los israelitas fueron a ver a Roboam y le dijeron: Tu padre fue un amo muy duro. No te queremos por rey a menos que prometas tratarnos mejor de lo que él lo hizo. Roboam le contestó: Denme 3 días para pensarlo. Al cabo de ese tiempo regresen y le daré mi respuesta. Y el pueblo se fue. Roboam habló del asunto con los ancianos que habían aconsejado a Salomón su padre. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a esta gente?, les preguntó. Y ellos le respondieron: Si les das una respuesta agradable y prometes ser bondadoso con ellos y servirles bien, podrás ser rey para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos y llamó a los jóvenes con los que se había criado. ¿Qué piensan ustedes que debo hacer? ¿Qué le debo decir a esta gente que vino a pedirme que los tratara mejor de lo que los trató mi padre?, les preguntó. Y los jóvenes le respondieron: Dile, si ustedes piensan que mi padre fue duro con ustedes, yo seré aún más duro. Si mi padre fue recio, yo seré aún más recio. Si mi padre los azotó con látigos, yo usaré escorpiones. Buah. Jeroboam y el pueblo regresaron a los 3 días, que fue la fecha que el rey les dio. Entonces Roboam les respondió duramente. Muy bien. Ignorando el consejo de los ancianos y siguiendo el de los jóvenes, les dijo: Si mi padre fue recio, yo seré aún más recio. Si mi padre los azotó con látigo, yo usaré escorpiones. De modo que Roboam no tuvo en cuenta las peticiones del pueblo. Esto estaba de acuerdo con la voluntad del Señor, y de esta forma se cumplió lo que él le había prometido a Jeroboam por medio de Ahías, el profeta de Silo. Cuando los israelitas comprendieron que el rey hablaba en serio y que se negaba a escucharlos, comenzaron a gritar: No queremos que ningún descendiente de David nos gobierne. No tenemos nada que nos una a David, el hijo de Isaí. Que el hijo de David reine sobre su propia familia. Israelitas, regresemos a nuestras casas. Así que los israelitas se fueron a sus casas, pero Roboam continuó siendo rey de los israelitas que vivían en la ciudad de Judá. Tiempo después, cuando el rey Roboam envió a Adoniram, que era el supervisor del trabajo obligatorio, a que alistara a hombres de otras tribus, una gran multitud lo apedreó hasta darle muerte. El rey Roboam se trepó a su carro y logró huir a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebeldía contra la dinastía de David. Cuando el pueblo de Israel se enteró de que Jeroboam había regresado de Egipto, le pidió que convocara una reunión a todo el pueblo, y allí lo hicieron rey de Israel. Solamente la tribu de Judá continuó bajo el reinado de la familia de David. Cuando el rey Roboam llegó a Jerusalén, convocó a todos los hombres de Judá y Benjamín que estaban preparados para la guerra, 180.000 soldados, a fin de obligar al resto de Israel a que lo reconociera como rey. Pero Dios le envió este mensaje por medio de Semaías el profeta: Diles a Roboam, el hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, que no deben pelear contra sus hermanos, el pueblo de Israel. Diles que se separen y vuelvan a sus casas, porque lo que le ha ocurrido a Roboam es conforme a mi voluntad. Entonces se disolvieron y todos volvieron a sus casas, tal como el Señor lo había ordenado. Jeroboam entonces edificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, y la convirtió en su capital. Más tarde construyó Peniel. Jeroboam pensaba: Si no pongo cuidado, el pueblo querrá tener a un descendiente de David como rey. Cuando vayan a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, harán amistad con el rey Roboam. Luego me matarán y le pedirán que sea rey en mi lugar. Entonces, siguiendo el consejo de sus cortesanos, el rey hizo 2 becerros de oro. Y le dijo al pueblo: Es demasiado molesto tener que ir a Jerusalén para adorar. De ahora en adelante estos serán sus dioses. Fueron ellos los que los sacaron a ustedes de la cautividad de Egipto. Uno de los becerros fue colocado en Betel y el otro en Dan. Y esto fue un gran pecado, porque el pueblo los adoró. También construyó santuarios en las colinas y puso como sacerdotes a gente que no era de la tribu de Leví. Jeroboam también anunció que la festividad anual del día 15 del mes octavo se celebraría en Betel, tal como se celebraba en Jerusalén. Él mismo ofreció sacrificios sobre el altar a los becerros en Betel y les quemó incienso, y fue allí en Betel donde él nombró a los sacerdotes para los santuarios de las colinas. Muy bien. Saludos para los que se siguen sumando, un saludo para Gastón, un saludo para Jenny, gracias a la gente que está en este tiempo de lectura. Voy a mover un poquito la cámara y antes de seguir leyendo el capítulo 13, quiero mencionarles algo. Y es para que podamos entender un poquito más. Creo que nunca viene mal, ¿no? Espero no sé, que te sirva, aunque sea un poquitito, que le sirva. Ese es mi deseo. Así que hagamos de cuenta que estas dos manos es todo Israel. Entonces, Salomón reinaba sobre, por ejemplo, las 2 manos, ¿no? Todo Israel. Y después Salomón tuvo a su hijo que era Roboam. Vieron que decía Roboam. Y
Jeroboam, que era otro, había recibido de un profeta que le había dicho que él iba a reinar sobre 10 tribus. Bueno, entonces sucede que se muere Salomón y está reinando Roboam y vieron que la gente le dice, bueno, que sea más leve con ellos, que no sea tan duro como lo fue su papá. Y Roboam agarra y le dice eso, no, no, mi papá fue duro, entonces yo voy a ser más duro todavía. Entonces, ¿qué sucede? La gente que se va sumando ahora dice, ¿qué está haciendo con las manos? Bueno, la cuestión es que entonces dice, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, desde ahí en adelante todo cambió. ¿Por qué? Porque ahora Roboam reinaba solamente sobre esta parte, lo que sería el no, abajo. Roboam reinaba solamente esta parte. ¿Ven esta partecita de acá abajo? Sería el sur. En esa parte estaba Judá. Entonces, Roboam se quedó reinando ahí. Y Jeroboam reinaba sobre las 10. Ya sé que mi mano tiene solamente 5 dedos. Pero Jeroboam se quedó reinando toda la parte norte. O sea que esto se llamaría Israel y esto se llamaría Judá. Entonces acá quedó Roboam y acá quedó Jeroboam. Así que simplemente contesto esto. Así que bueno, ahora todo lo que vamos a ver a partir de acá en adelante es todo diferente. En Judá siempre va a reinar un hijo. Un hijo de... Por ejemplo, Salomón tiene un hijo y reinó Roboam. Entonces él. Ahora el hijo de Roboam va a reinar acá, después el nieto de Roboam, después no sé, todo así, pero toda la descendencia de Salomón. Pero arriba no, arriba va a ser todo diferente. Va a reinar ahora, va a reinar Jeroboam, que estaba reinando, pero después va a reinar otro diferente. No de la misma sangre, no un hijo, sino otra persona diferente. Así que simplemente quería contestar esto para que, o hacerle saber, para que quizás era algo que uno dice, mirá, no sabía, bueno, ahora quizás lo saben, o si ya lo sabían, muy bien, nunca viene mal recordarlo, ¿no? Así que bueno, leemos el capítulo 13 y dice la siguiente manera. Cuando Jeroboam se acercaba al altar para quemar el incienso al becerro de oro, vino un profeta de Judá, de parte del Señor, y se le acercó. Luego, a una orden del Señor, el profeta gritó, altar, altar, el Señor dice que un niño llamado Josías nacerá de la línea de David, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios, de las colinas que han venido aquí a quemar incienso, y los huesos de los hombres serán quemados sobre ti. Entonces, como prueba de que su mensaje era verdadero, les dio una señal ese mismo día. Les dijo, este altar se partirá, y las cenizas que hay sobre él serán esparcidas. El rey se puso furioso con el profeta por haber dicho esto. Entonces, señalando con su brazo al profeta, gritó a sus guardias, arresten a este hombre. Pero instantáneamente el brazo del rey quedó paralizado, de modo que no podía bajarlo. En aquel mismo momento apareció una gran grieta en el altar, y las cenizas se esparcieron, tal como el profeta había dicho que ocurriría, porque esta era la prueba de que Dios estaba hablando a través de él. Por favor, gritaba el rey al profeta, ruega al Señor tu Dios que restablezca mi brazo nuevamente. Entonces el profeta oró al Señor, y el brazo del rey volvió a la normalidad. Entonces el rey le dijo al profeta, ven a mi casa conmigo, reposa un poco y come algo, pues quiero darte un regalo. Pero el profeta le respondió, aun cuando me dieras la mitad de tu palacio, no podría ir contigo, ni tampoco comeré ni beberé agua en este lugar, porque el Señor me ha dado estrictas órdenes de no comer ni beber agua mientras esté aquí, y de no regresar a Judá por el camino que vine. Entonces regresó por otro camino. En Betel vivía un anciano profeta, y sus hijos fueron a casa y le contaron lo que el profeta de Judá había hecho, y lo que había dicho al rey. ¿Por cuál camino se fue? Preguntó el anciano profeta, y ellos se lo mostraron. Eh, Rápido, ensíllenme el burro, dijo el hombre, y cuando ellos lo ensillaron, él cabalgó para ir a alcanzar al profeta y lo encontró sentado debajo de una encina. ¿Eres tú el profeta que vino de Judá? Le preguntó. Sí, le contestó, yo soy. Entonces el anciano le dijo al profeta, ven a mi casa y come conmigo. No, respondió, no puedo, porque no puedo comer ni beber nada en Betel. El Señor estrictamente me prohibió que lo hiciera, y también me dijo que no regresara a casa por el mismo camino que vine. Pero el anciano le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel, por orden del Señor, me dijo que debía llevarte a casa conmigo y darte alimento y agua. Pero el anciano mentía. Entonces regresaron juntos y el profeta comió y bebió en casa del anciano. Repentinamente, mientras estaban sentados a la mesa, le llegó un mensaje del Señor al anciano, y le gritó al profeta de Judá, el Señor dice que por cuanto has sido desobediente a su claro mandato, y has venido aquí, y has comido y bebido agua en el lugar que Él te dijo que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado junto al de tus padres. Y luego de acabar la comida, el anciano ensilló el burro del profeta. Y el profeta emprendió la marcha, pero mientras viajaba solo, salió un león y lo mató.
Su cuerpo quedó en el camino y el burro y el león se quedaron parados junto a él. Los que pasaron y vieron el cuerpo tirado en el camino y el león tranquilamente parado a su lado, fueron y lo contaron en Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el anciano profeta se enteró de lo que le había ocurrido, exclamó: «Es el profeta que desobedeció la orden del Señor». Por eso el Señor cumplió su amenaza e hizo que el león lo matara. Entonces dijo a sus burros: «Ensillen mi burro», y ellos lo hicieron. El anciano profeta salió y encontró el cuerpo del profeta tirado en el camino, y el burro y el león estaban aún parados junto a él, porque el león no se había comido el cuerpo ni atacado al burro. Entonces el profeta puso el cuerpo en el burro, lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por él y para sepultarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y exclamó: «¡Ay, hermano mío!». Después dijo a sus hijos: «Cuando yo muera, sepúltenme en la tumba donde está sepultado el profeta. Pongan mis huesos junto a sus huesos, porque sin duda alguna el mensaje que él dio en nombre del Señor contra el altar de Betel y contra los santuarios de la ciudad de Samaria se cumplirá». Pero, a pesar de la advertencia del profeta, Jeroboam no se apartó de sus malos caminos. En vez de eso, nombró más sacerdotes de entre la gente del pueblo para que ofrecieran sacrificios a los ídolos en los santuarios de las colinas. Todo el que quisiera ser sacerdote podía pedirle a Jeroboam que lo nombrara como tal, y él lo hacía. Este era un gran pecado, y dio como resultado la destrucción del reinado de Jeroboam y la muerte de toda su familia. Muy bien, seguimos leyendo y dice de la siguiente manera el capítulo 14. Abías, el hijo de Jeroboam, estaba muy enfermo. Jeroboam le dijo a su esposa: «Disfrázate de manera que nadie pueda reconocer que eres la reina, y anda a consultar a Ahías, el profeta de Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Llévale un regalo de 10 panes, algunas tortas de higo, un cántaro de miel, y pregúntale si el niño vivirá». Así que la esposa de Jeroboam fue a casa de Ahías en Silo. Como el profeta era muy anciano, ya no podía ver, pero el Señor le dijo que la reina, pretendiendo pasar por otra persona, vendría a preguntarle acerca de su hijo que estaba muy enfermo. Y el Señor le comunicó el mensaje que debía darle. Cuando Ahías oyó que alguien llamaba a la puerta, gritó: «Pasa, esposa de Jeroboam. ¿Por qué pretendes pasar por otra persona? Tengo tristes noticias para ti. Dale a tu esposo este mensaje de parte del Señor, Dios de Israel: Te saqué del común de lo pueblo para hacerte rey de Israel. Le quité el reino a la familia de David y te lo entregué, pero tú no has obedecido mis mandamientos de la manera que David lo hizo. El deseo de su corazón siempre era obedecerme y hacer lo que yo quería que él hiciera. Pero tú solo has hecho más mal que todos los otros reyes que te han precedido. Has fabricado ídolos de otros dioses. Lo que has conseguido con tus becerros de oro es que mi ira suba de punto. Y puesto que te has negado a reconocerme, yo traeré el desastre sobre tu casa y acabaré con todos los varones de tu familia, tanto esclavos como libres. Barreré a tu familia de la misma forma en que de un establo se barre el estiércol, sin que quede rastro alguno. Prometo que los de tu familia que mueran en la ciudad serán comidos por los perros, y los que mueran en los campos serán comidos por los buitres. Te lo digo yo, el Señor». Entonces Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam: «Vete a casa. Cuando entres en la ciudad morirá tu hijo. Todo Israel lo llorará y lo sepultarán, pero es el único miembro de la familia de Jeroboam que será sepultado, ya que él es el único de la familia que tendrá un final tranquilo. Y el Señor levantará un rey en Israel que destruirá a la familia de Jeroboam, y será muy pronto. Entonces el Señor sacudirá a Israel de la manera que una caña es sacudida por el agua en el arroyo. Desarraigará al pueblo de Israel de esta buena tierra de sus padres y esparcirá a sus habitantes más allá del río Éufrates, porque ellos, por adorar ídolos, han hecho enojar al Señor. Él abandonará a Israel, porque Jeroboam pecó contra él, e hizo pecar a todo Israel juntamente con él. Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsá. Tan pronto ella entró a su casa, el niño murió. Y hubo llanto por él a través de toda la tierra, tal como el Señor lo había anunciado por medio del profeta Ahías. El resto de las actividades de Jeroboam, sus guerras y los demás sucesos de su reinado están anotados en los anales de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, y cuando murió, su hijo Nadab subió al trono. Mientras tanto, Robán, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y estuvo en el trono 17 años en Jerusalén, ciudad que entre todas las ciudades de Israel el Señor había escogido para habitar en ella. La madre de Robán era Noamá, una mujer amonita. Durante su reinado, el pueblo de Judá, como el de Israel, hizo lo malo. Su maldad fue peor que la de sus antepasados, razón por la cual el Señor se enojó con ellos. El pueblo edificó santuarios, altares e ídolos en toda colina y bajo todo árbol frondoso. A través de todo el país los hombres practicaban la prostitución como si fuera un acto de adoración, de modo que el pueblo de Judá llegó a ser tan depravado como aquellas naciones que el Señor había expulsado del territorio que ahora le pertenecía a Israel.
En el 5.º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto atacó y conquistó Jerusalén, saqueó el templo del Señor y los tesoros de la casa real, y se llevó todo, incluyendo los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, Roboam hizo escudos de bronce y los puso bajo la custodia de los guardias que cuidaban las puertas. Cuando el rey iba al templo del Señor, los guardias los portaban y luego los guardaban en la sala de la guardia. Los demás sucesos del reinado de Roboam están escritos en los anales de los reyes de Judá. Hubo guerra permanente entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam, el hijo de la amonita Noamá, murió, fue sepultado entre sus antepasados en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Abías. Muy bien, vamos por el capítulo 15 de Primera de Reyes. Me voy a poner esto. Ahí está. Creo que ahí está bien. Muy bien. Ahí está. No me queda muy bien, creo. Pero bueno, me lo pongo para estar más cómodo. Dice de la siguiente manera, capítulo 15. Abías comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. La madre de Abías fue Macá, hija de Abisalom. Cuando comenzó a reinar ya Jeroboam, llevaba 18 años reinando sobre Israel. Fue tan pecador como su padre y su corazón no fue leal a Dios, como sí lo fue el de David. Pero a pesar del pecado de Abías, el Señor recordó el amor de David y no permitió que se acabara la dinastía de David. Por eso permitió que Abías tuviera un hijo que se sentara sobre el trono en Jerusalén. Porque David había obedecido al Señor durante toda su vida, salvo en el asunto de Urías elitita. Durante el reinado de Abías hubo guerra permanente entre Israel y Judá. El resto de la historia de Abías está escrita en los anales de los reyes de Judá. Cuando murió fue sepultado en la ciudad de David y en su lugar reinó su hijo Asá. Asá subió al trono de Judá en Jerusalén cuando Jeroboam llevaba 20 años reinando sobre Israel y reinó 41 años. Su abuela fue Macá, la hija de Abisalom. Asá agradó al Señor, tal como lo había hecho el rey David. Echó de la tierra a todos los que practicaban la prostitución como si fuera un acto de adoración y destruyó todos los ídolos que su padre había hecho. Depuso a su abuela Macá como reina madre debido a que ella había hecho un ídolo. Asá destruyó y quemó este ídolo en el arroyo de Cedrón. Sin embargo, no quitó los santuarios de las colinas, pero aún así se mantuvo fiel al Señor. También llevó al templo del Señor el oro, la plata y demás objetos que él y su padre le habían ofrecido a Dios. Hubo guerra constante entre el rey Asá de Judá y el rey Basá de Israel. El rey Basá construyó la ciudad fortificada de Ramá en un intento de acabar con todo trato con Jerusalén. Entonces Asá tomó todo el oro y la plata que había en la tesorería del templo del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y se lo dio a sus siervos para que lo llevaran a Damasco, al rey Ben-Hadad. Este era hijo de Tabrimón y nieto de Esión. Junto con este presente, Asá le envió el siguiente mensaje a Ben-Hadad: Hagamos alianza de la manera que nuestros padres la hicieron. Te envío un presente de oro y plata. Rompe ahora tu alianza con el rey Basá de Israel para que se marche y me deje tranquilo. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y envió su jefe contra alguna de las ciudades de Israel y conquistó a Ishón, Dan, Abel, Betmacam, todo Kinneret y la región de Neftalí. Cuando Basá supo del ataque, dejó de edificar la ciudad de Ramá y se volvió a Tirsa. Entonces el rey Asá convocó a todos los de Judá y pidió que todo hombre capacitado ayudara a demoler Ramá y a acarrear sus piedras y la madera. El rey Asá usó estos materiales para edificar la ciudad de Geba, de Benjamín y la ciudad de Mizpa. El resto de la biografía de Aham, sus conquistas y hechos, y los nombres de las ciudades que edificó se encuentran en los anales de los reyes de Judá. En su ancianidad se enfermó de los pies, y cuando murió fue sepultado en el cementerio real de la ciudad de David. El nuevo rey de Judá fue su hijo Josafat. Mientras tanto en Israel, Nadab, el hijo de Jeroboam, era el nuevo rey. Reinó 2 años, comenzando en el segundo año del reinado de Asá, rey de Judá. Pero no fue un buen rey, al igual que su padre, adoró a muchos ídolos y condujo a Israel al pecado. Entonces Basá, el hijo de Ahías, de la tribu de Isacar, levantó una sedición en su contra y lo asesinó, mientras estaba con Israel sitiando la ciudad filistea de Gibetón. Esto ocurrió cuando Asá, rey de Judá, llevaba 3 años reinando sobre Judá. Fue así como Basá, después de matar a Nadab, lo sucedió en el trono. Inmediatamente mató a todos los descendientes del rey Jeroboam, de manera de que nadie quedó de la familia real, tal como el Señor lo había anunciado por medio del profeta Ahías de Silo. Esto ocurrió porque Jeroboam había hecho enojar al Señor, que es Israel, pecando y conduciendo al resto de Israel al pecado. Los demás detalles del reinado de Basá están escritos en los anales de los reyes de Israel. Hubo guerra permanente entre el rey Asá de Judá y el rey Basá de Israel. Cuando Asá, el rey de Judá, llevaba ya 3 años reinando, Basá, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel. Su reinado duró 24 años, y la capital de su reino, fue Tirsa. Continuamente desobedeció al Señor, ya que siguió el mal ejemplo de Jeroboam,
e hizo que el pueblo de Israel siguiera el pecado de adorar ídolos. Muy bien, vamos por el capítulo 16 y dice de la siguiente manera. Un saludo para todos los que se siguen sumando, los que están ahí en este tiempo de lectura. Ya está, me parece que me lo voy a quitar. No sé si me muevo demasiado, siempre. Bueno, ahí está. Dice de la siguiente manera el capítulo 16 de Primera de Reyes. En aquel tiempo el profeta En aquel tiempo el profeta Jehú, hijo de Hananí, le entregó al rey Basá este mensaje de condenación enviado por el Señor. Yo te levanté desde el polvo para hacerte rey de mi pueblo Israel, pero tú has andado en los malos caminos de Jeroboam, has hecho pecar a mi pueblo y estoy airado. Ahora te destruiré a ti junto con tu familia, de la manera que hice con los descendientes de Jeroboam. Los de tu familia que mueran en la ciudad serán comidos por los perros, y los que mueran en el campo serán comidos por los buitres. Este mensaje fue enviado a Basá y a su familia, debido a que ellos, con sus malas acciones, hicieron que la ira del Señor se encendiera. Basá fue tan malo como Jeroboam, a pesar de que el Señor había destruido a los descendientes de éste por sus pecados. El resto de la biografía de Basá, sus hechos y sus conquistas están escritos en los anales de los reyes de Israel. Cuando Basá murió, le sepultaron en Tirsa y su hijo Ela reinó en su lugar. Cuando Basá llevaba 26 años reinando en Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar en Israel, pero reinó solamente 2 años. La capital de su reino fue Tirsa. Luego el general Zimri, que había estado a cargo de los carros reales, se levantó en su contra. Un día el rey Elá estaba bebiendo y se había embriagado en casa de Arsá, administrador de su palacio. Zimri simplemente entró y lo mató. Esto ocurrió durante el año 27 del reinado del rey Asá de Judá. Entonces Zimri se proclamó nuevo rey de Israel. Inmediatamente Zimri mató a toda la familia real, sin dejar un solo niño varón. Acabó con los parientes lejanos y con sus amigos. La destrucción de los descendientes de Basá estaba de acuerdo con lo que el Señor había anunciado por medio del profeta Jehú. La tragedia ocurrió debido a los pecados de Basá y de su hijo Elá, quienes condujeron a Israel a la idolatría, lo que provocó la ira del Señor. El resto de la historia del reinado de Elá está escrito en los anales de los reyes de Israel. Asá llevaba 27 años reinando en Judá cuando Zimri ocupó el trono de Israel, pero solamente reinó 7 días en Tirsa, pues cuando las tropas de Israel que estaban atacando la ciudad filistea de Gibetón se enteraron de que Zimri había asesinado al rey, nombraron a Omri, jefe del ejército, como el nuevo rey. Entonces Omri y todo Israel se retiraron de Gibetón y regresaron a sitiar Tirsa, capital de Israel. Cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró al palacio y lo incendió, y murió en medio de las llamas. Porque él también había pecado a la manera de Jeroboam, había adorado ídolos y había hecho que el pueblo de Israel pecara juntamente con él. El resto de la historia de Zimri y su traición está escrito en los anales de los reyes de Israel. El reino de Israel se dividió en dos. La mitad del pueblo siguió a Omri y la otra mitad a Timni, hijo de Ginat, pero Omri venció y Timni fue muerto. Entonces Omri reinó sin oposición. El rey Asa de Judá llevaba 31 años en el trono cuando Omri comenzó a reinar sobre Israel. Su reino duró 12 años, 6 de ellos en Tirsa. Omri le compró a un tal Semer el monte de Samaria por 67 kilos de plata y edificó allí una ciudad a la que llamó Samaria en honor de Semer. Pero Omri fue peor que todos los reyes que hubo antes de él. Adoró ídolos a la manera de Jeroboam e hizo que Israel cometiera su mismo pecado. Y esto provocó grandemente la ira del Señor Dios de Israel. El resto de la historia de Omri está escrita en los anales de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar su hijo Acab. El rey Asa llevaba 38 años de reinado en Judá, cuando Acab comenzó a reinar sobre Israel, y Acab reinó durante 22 años en Samaria. Pero fue aún más perverso que su padre Omri, y peor que cualquier otro rey de Israel. Y como si esto no fuera suficiente, se casó con Jezabel, la hija del rey Baal de los Sidonios, y comenzó a adorar a Baal. Muy bien. Primero edificó en Samaria un templo y un altar para Baal. Luego hizo otros ídolos, como el de la diosa Aserá, y con esto provocó la ira del Señor de Israel, más que cualquiera de los demás reyes que Israel había tenido antes de él. Fue
Durante su reinado, Quejiel, un hombre de Betel, reedificó la ciudad de Jericó. Cuando puso los cimientos, murió su hijo mayor Abiram, y cuando la completó y colocó las puertas, murió su hijo menor Segub. Así se cumplió la maldición que el Señor había lanzado sobre Jericó por medio de Josué, hijo de Nun. Capítulo 17, y dice de la siguiente manera. Elías, el profeta, acá aparece alguien tremendo. Elías, el profeta de Tisbe de Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor Dios de Israel vive, el Dios al cual adoro y sirvo, te digo que no habrá rocío ni lluvia durante varios años en Israel hasta que yo lo diga. El Señor le dijo a Elías: ve hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al oriente de donde desemboca en el río Jordán. Beberás agua del arroyo y comerás lo que los cuervos te lleven, porque yo les he ordenado que te den de comer. Elías hizo lo que el Señor le había dicho y fue y acampó junto al arroyo. Los cuervos le traían pan y comida cada mañana y cada tarde, y bebía del arroyo. Pero después de un tiempo el arroyo se secó, porque no llovía en ningún lugar de la tierra. Entonces el Señor le dijo: vete a vivir al pueblo de Sarepta, junto a la ciudad de Sidón. Allí hay una viuda a la que le he ordenado que te dé comida. Entonces él se fue a Sarepta. Cuando llegó a las puertas de la ciudad, vio a una viuda que recogía leña y le pidió un vaso de agua. Cuando ella iba a buscarlo, él la llamó y le dijo: además tráeme un pedazo de pan. Pero ella le respondió: la verdad es que no tengo ni un solo pedazo de pan. Lo único que me queda es un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba juntando algunas ramas para hacer fuego, para preparar mi última comida, para que luego mi hijo y yo nos muramos de hambre. Esto es tan cierto como que el Señor tu Dios vive. Pero Elías le dijo: no temas, anda y haz lo que habías pensado hacer, pero antes prepárame un pan con lo que tienes. Luego prepara algo para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel dice que siempre habrá suficiente harina y aceite en tus depósitos hasta el día en que Él envíe la lluvia y vuelva a haber cosecha. Y ya hizo lo que Elías dijo, y los tres siguieron comiendo de la provisión de harina y aceite todo el tiempo que fue necesario. No importaba qué cantidad usara, siempre quedaba suficiente en los depósitos, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Qué hermoso. Pero un día se enfermó el hijo de la mujer y murió. Varón de Dios, lloró ella, ¿qué me has hecho? ¿Has venido aquí a castigarme por mis pecados y a matar a mi hijo? Dámelo, respondió Elías. Elías tomó el cuerpo del niño y lo llevó al aposento alto, a la pieza de huéspedes donde vivía, y puso al niño en la cama. Luego clamó al Señor: Señor mi Dios, ¿por qué le has mandado la muerte al hijo de esta viuda que me está hospedando? Enseguida se extendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: Señor mi Dios, permite que este niño vuelva a la vida. El Señor oyó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías lo llevó abajo y se lo entregó a su madre. Mira, tu hijo vive, le dijo. Ahora sé ciertamente que tú eres un profeta, le dijo ella, y que todo lo que tú dices viene de parte del Señor. ¡Wow! Hermosa historia, ¿no? Qué precioso. Muy bien. Excelente. Tenemos la primera oración de Elías acá registrada. Muy bien. Perfecto. Bueno, leemos este capítulo y ya leemos juntos unos salmos y terminamos la lectura de hoy. Así que dice de la siguiente manera: 3 años más tarde, el Señor le dijo a Elías: ve y dile al rey Acab que pronto enviaré lluvia nuevamente. Entonces Elías fue a decírselo. Debido a la sequía era mucha el hambre que había en Samaria. El hombre que estaba a cargo de la casa de Acab era Abdías, un devoto servidor del Señor. Una vez, cuando la reina Jezabel trató de matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a un centenar de ellos en 2 cuevas, 50 en cada una, y los alimentó con pan y agua. Aquel mismo día, mientras Elías iba al encuentro del rey Acab, éste le había dicho a Abdías: debemos recorrer la tierra en busca de arroyos y ríos. Es probable que encontremos pasto para alimentar los caballos y las mulas, porque si no, se van a morir de hambre. Así que cada uno tomó una dirección opuesta para ir a recorrer la tierra. Repentinamente, Abdías vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció inmediatamente y cayó en tierra delante de él. ¿Eres tú, mi señor Elías?, le preguntó. Sí, soy yo, respondió Elías. Ahora ve y dile al rey que yo estoy aquí. Señor, protestó Abdías, ¿qué mal he cometido yo para que usted me envíe a darle ese mensaje acá? Eso es entregarme en sus manos para que me mate, porque ciertamente el rey lo ha buscado a usted por todas las naciones y reinos de la región. Cada vez que se le ha dicho Elías no está aquí, el rey Acab ha obligado al rey de esa nación a jurarle que le está diciendo la verdad. Y ahora usted me dice: ve y dile que Elías está aquí, pero en cuanto yo me haya ido, el Espíritu del Señor se lo llevará a usted a quién sabe qué lugar, y cuando acá venga y no lo encuentre, me matará. Usted bien sabe que yo he sido un verdadero siervo del Señor toda mi vida.
¿No le han contado que cuando Jezabel estaba tratando de matar a los profetas del Señor, yo escondí a un centenar de ellos en 2 cuevas y les di pan y agua? Y ahora usted me dice, ve y dile al rey que Elías está aquí. Señor, si hago eso, soy hombre muerto. Pero Elías le dijo, te juro por el Señor, el Dios Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante Acab. Entonces Abdías fue y le dijo a Acab que Elías había llegado, y Acab fue a encontrarse con él. Así que tú eres el hombre que ha traído todo este desastre sobre Israel, exclamó Acab en cuanto lo vio. Tú eres el que ha traído este desastre, respondió Elías, porque tú y tu familia se han negado a obedecer al Señor y han adorado a Baal. Ahora convoca a todo el pueblo de Israel, diles que vayan al monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Será, que tienen el apoyo de Jezabel. Entonces Acab convocó a todo el pueblo y a los profetas en el monte Carmelo. Una vez allí, Elías les dijo, ¿hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre 2 opiniones? Le preguntó al pueblo, si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, sigan a Baal. Y añadió, yo soy el único profeta que queda de los profetas del Señor, pero Baal tiene 450 profetas. Traigan ahora 2 becerros. Los profetas de Baal pueden elegir uno de ellos, cortarlo en pedazos y ponerlo sobre la leña en el altar, pero sin encender fuego bajo la leña. Yo prepararé el otro becerro y lo pondré sobre la leña, en el altar del Señor, y tampoco encenderé fuego debajo. Entonces ustedes oren a su Dios, y yo oraré al Señor. El que responda enviando fuego para encender la leña, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo estuvo de acuerdo en someterse a esta prueba. Elías se volvió a los profetas de Baal y les dijo, empiecen ustedes, pues son la mayoría. Escojan uno de los becerros, prepárenlo y luego invoquen a su Dios, pero no enciendan fuego debajo de la leña. Ellos prepararon uno de los becerros y lo pusieron sobre el altar, y estuvieron invocando a Baal toda la mañana. Baal, óyenos, gritaban, mientras saltaban alrededor del altar que habían construido. Pero no recibieron respuesta de ningún tipo. Alrededor del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Ustedes tienen que gritar más fuerte, les decía. De seguro que es Dios, pero tienen que llamar su atención. Quizá está conversando con alguien, o quizá está sentado, meditando, o quizá está de viaje, o se ha dormido. Hay que despertarlo. Entonces ellos gritaron con más fuerza y, según era su costumbre, comenzaron a cortarse con cuchillos y espadas hasta chorrear sangre. Gritaron toda la tarde hasta la hora del sacrificio, pero no hubo respuesta, no sucedió nada. Nadie le prestó atención. Entonces Elías llamó al pueblo. Acérquense, le dijo, y todos se acercaron mientras él reparaba el altar del Señor, que estaba destruido. Tomó 12 piedras, una en representación de cada tribu de Israel, y usó las piedras para reedificar el altar del Señor. Luego cavó una zanja donde cabían unos 12 litros de agua. Puso la leña sobre el altar, cortó en pedazos el becerro y puso los trozos sobre la leña. Llenen 4 cántaros de agua, dijo, y derramen el agua sobre el becerro y la leña. Después que lo hicieron, les dijo, háganlo nuevamente, y ellos lo hicieron. Háganlo una vez más, volvió a decirles, ellos lo hicieron. Y el agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja que Elías había hecho. Cuando llegó la hora del acostumbrado sacrificio de la tarde, Elías se dirigió hasta el altar y oró. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, demuestra que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Señor, respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios y que quieres que ellos se vuelvan a ti. Entonces repentinamente descendió fuego del cielo y quemó al becerro, la leña, las piedras, el polvo, e hizo que se evaporara el agua que había en la zanja. Y cuando los que estaban allí vieron esto, se inclinaron con sus rostros en tierra, gritando, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les ordenó, agarren a todos los profetas de Baal, que ninguno escape. Ellos los atraparon a todos y Elías los condujo al arroyo de Quizón, y allí los degolló. Después Elías le dijo a Acab, ve y disfruta de una buena comida. Oigo que se acerca una tormenta. Enseguida Acab se fue a comer y a beber, pero Elías se subió a la cumbre del monte Carmelo, y se arrodilló con su rostro entre las rodillas, y le dijo a su siervo, ve y mira hacia el mar. Él fue y miró y regresó y le dijo a Elías, no se ve nada. Entonces Elías le dijo, ve 7 veces. Finalmente a la 7ª vez el siervo le dijo, veo una pequeña nube, como del tamaño de una mano de hombre, que se levanta del mar. Entonces Elías gritó, corre a decirle a Acab que se suba a su carro y baje de la montaña o será detenido por la lluvia. Poco después el cielo se oscureció con nubes y comenzó a soplar un viento que trajo una terrible tormenta. Acab salió apresuradamente hacia Jezreel. Elías, por su parte, se amarró el manto con el cinturón y echó a correr hacia Jezreel, y llegó primero que Acab, pues el Señor, con su poder, fortaleció a Elías para que pudiera correr. ¡Fua! Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, tenemos que leer juntos el Salmo 106. Así que leemos ahí Salmo 106 y dice de la siguiente manera.
Muy bien. Dice así este precioso salmo. 106. Aleluya. Alabado sea el Señor. Qué bueno eres. Tu amor hacia nosotros es eterno. ¿Quién puede proclamar las proezas del Señor o expresar toda su alabanza? Dichosos los que tratan a los demás con justicia y siempre hacen lo que es justo. Cuando te compadezcas de tu pueblo, acuérdate también de mí, oh Señor. Ven a mí con tu salvación. Hazme compartir el bienestar de tus escogidos, participar en la alegría de tu pueblo y alabarte con aquellos que son tu herencia. Mucho hemos pecado nosotros y nuestros padres. Hemos hecho mal y actuado con perversidad. Cuando nuestros antepasados estaban en Egipto, no tomaron en cuenta los milagros del Señor. Pronto se olvidaron de sus hechos bondadosos hacia ellos. Por el contrario, se rebelaron contra ti en el Mar Rojo, pero aún así los salvó para honrar su nombre y mostrar su gran poder. Ordenó al Mar Rojo dividirse y formar un camino seco, tan seco como el desierto. Los libró de sus enemigos del poder de quienes los odiaban. Luego el agua volvió, cubrió a sus enemigos, ni uno se salvó. Entonces por fin su pueblo creyó en sus promesas, finalmente le cantaron alabanzas, pero muy pronto olvidaron lo que él había hecho y no esperaron para conocer sus planes. En el desierto se entregaron a sus deseos, en los páramos pusieron a prueba a Dios. Entonces les concedí lo que pedían, pero les envió una plaga. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el sacerdote consagrado al Señor. Por esto se abrió la tierra y se tragó a Datán, sepultó a Abiram y a sus seguidores. Cayó del cielo fuego para consumir a estos malvados. Las llamas devoraron a sus seguidores. En Horeb hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo hecho de oro, cambiaron a su Dios glorioso por la estatua de un buey que come hierba. Ellos se olvidaron de Dios su Salvador, el que había hecho grandes cosas en Egipto, milagros en la tierra de Cam y maravillas en el Mar Rojo. Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés su escogido, que se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. Menospreciaron esa bella tierra, pues no creyeron en la promesa de Dios. Por el contrario, refunfuñaron en sus tiendas de campaña y no obedecieron al Señor. Por tanto, él juró que los mataría en el desierto, que esparciría a sus descendientes entre las naciones y que serían extranjeros en tierras lejanas. Entonces nuestros padres se sometieron al yugo de Baal, peor, y comieron de las ofrendas a ídolos sin vida. Con todo esto provocaron el enojo del Señor y entonces una plaga se desató entre ellos, pero Finés tuvo el valor de levantarse y hacer justicia y la plaga se detuvo. A él se le considera como un hombre justo desde entonces. También en Meribá hicieron enojar al Señor y a Moisés le fue mal por culpa de ellos, pues lo sacaron de quicio y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron los pueblos de esa tierra tal como se los había ordenado el Señor, sino que se mezclaron con los paganos y aprendieron sus malas costumbres y ofrecieron sacrificio a sus ídolos y esto los hizo caer. Sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, al sacrificarlos a los ídolos de Canaán, contaminaron con su sangre la tierra. Sus malas acciones los contaminaron, pues su amor a los ídolos era adulterio a los ojos de Dios. Por eso la ira del Señor ardió contra su pueblo, a su misma heredad aborreció. Por eso los entregó a las naciones paganas y los gobernaron quienes los odiaban. Sus enemigos los oprimieron y los sometieron a su cruel poder. Una y otra vez los libró, pero ellos continuaban rebelándose contra él, y finalmente fueron destruidos por su pecado. Aún así, él se complacía de ellos en su angustia. Se compadecía de ellos en su angustia, y escuchaba sus lamentos. Se acordaba del pacto que había hecho con ellos, y por su gran amor les tuvo compasión. Hizo que quienes los tenían cautivos les tuvieran compasión. Señor, Dios nuestro, sálvanos, vuelve a recogernos de entre las naciones para que podamos dar gracias a tu santo nombre, regocijarnos y alabarte. Bendito por los siglos sea el Señor, el Dios de Israel. Diga a todo el pueblo, aleluya, alabado sea el Señor. Nos queda un salmo más, el 111, y terminamos por hoy. Salmo 111. ¿Lo leemos? Dice de la siguiente manera. Aleluya, agradeceré al Señor con todo mi corazón en compañía de los rectos. Qué grandes son las obras del Señor. Todos los que en ellas se deleitan deben pensar en ellas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falta. ¿Quién podrá olvidar las maravillas que Él hace? El Señor es bondadoso y misericordioso. Él da alimento a quienes en Él confían. Jamás olvida su pacto. Él ha mostrado su gran poder a su pueblo, dándole la tierra de otras naciones. Todo cuanto Él hace es justo y bueno, y todas sus leyes son rectas. No cambian nunca, deben obedecerse fielmente. Él ha pagado el precio
del rescate por su pueblo y estableció con ellos su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. La recompensa para todos los que lo obedecen es la sabiduría. Alabemos su nombre para siempre. Muy bien, terminamos. Pudimos leer juntos la Biblia, así que un saludo para los que siguen ahí presentes. Justo una hora y encima estuve hablando un poco. Pero bueno, gracias por la paciencia, gracias por la paciencia, porque a veces no queda otra, me tienen que escuchar igual, aunque quizá diga, no, yo quiero leer la Biblia, no quiero escucharlo. Pero bueno, un saludo para Abby, un saludo para Dami, un saludo para María y para Gastón. Hay bendiciones para ustedes y los que están presentes que quizás no menciono. Abby nos deja unas manitas hacia arriba, un corazón. Así que un saludo para todos. Un saludo ahí enorme. Así que bueno, pudimos ahí juntos recién terminar ya la lectura. Un saludo para María también del Carmen. Y finalizamos con la lectura de hoy. Hoy comenzamos la semana 5 de lectura. Ya día 26. Es impresionante. Día 26 de lectura. Así que el tiempo va pasando muy rápido. 26 más 26, ¿cuánto es? 52. Más 26, 78. Y son 79 días de lectura. Así que estamos en un tercio ya. Hoy llegamos a un tercio de la lectura. Así que nos quedan solamente dos terceras partes y finalizamos con este plan. Es impresionante. Vamos por la semana 5 y son 13 semanas. Así que es impresionante. Es impresionante cómo vamos. Así que tremendo. Muy bien, muy bien. No sé si quizás hay algún versículo, algo que nos quieran compartir. Al parecer fue mejor, ¿no? Con el micrófono. No sé si Abby, al parecer, nos decía que sí, que se escuchaba mejor ahí con el micrófono. Así que espero que... Después yo toqué algo, espero no haber cambiado las cosas, pero cambié para que ya no se pueda escuchar. O sea, ahora yo estoy hablando y no se escucha en mis auriculares. Entonces cambié eso. Pero creo que sigue trabajando este micrófono y todo, ¿no? Así que bueno, pudimos compartir juntos este tiempo de lectura. Le quité por un ratito los auriculares a mi hermano. Así que bueno, voy a ver si me consigo algunos. Eh, pero bueno. Al parecer no hay nada más para mencionar. Así que nos vamos a estar despidiendo, ¿sí? Hacemos juntos una oración y si Dios lo permite nos encontramos mañana juntos con otra hora de lectura, con otro tiempo que compartimos juntos. Así que, bueno, si no hay más nada, entonces vamos a hacer juntos una oración y nos encontramos mañana a las 10 de la noche con este tiempo de lectura, día 27 si Dios lo permite. Así que bueno, hacemos juntos una oración, ¿sí? Papá, gracias te damos por la oportunidad que tuvimos de leer tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, la palabra que estuvimos leyendo, cada enseñanza. Señor, que podamos oír tu voz. Te necesitamos, Espíritu Santo. Cerramos juntos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así que tengan un lindo descanso. Muy buenas noches. Bendiciones, cariños para ustedes. Así que tengan un preciosísimo descanso. Les mando muchísimas bendiciones. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite, acá a las 10 de la noche. Así que bendiciones para todos.